Hola, bienvenidos. Mi nombre es Aimé Domínguez y hoy quiero hacerles una invitación a este programa especial creado por JCI San Pedro Sula en compañía de la Escuela de Arte y Diseño de UNITEC y otras muchas organizaciones que se dedican a apoyar el emprendimiento en nuestro país. Young Business Leaders es una plataforma que ofrece oportunidades de visibilidad y de obtener muchas otras herramientas para nuestros jóvenes emprendedores que trabajan arduamente por sacar adelante nuestro país, por ofrecer empleo y por darle muchas otras oportunidades a nuestra economía en desarrollo. Les quiero invitar a que conozcan sus historias de éxito, a que conozcan todo ese trayecto en el que ellos han luchado paso a paso para construir el futuro, no solo de ellos, el futuro de nuestro país. Vamos a poder tener la oportunidad de conocerles de cerca, de saber qué consejos nos pueden dar a nosotros si en un futuro también deseamos emprender. Así que acompáñennos, los invito y les prometo que les va a encantar. Young Business Leaders está para ustedes de parte de JCI San Pedro Sula. Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Es un gusto tenerlos aquí presente. Hoy me encuentro con Daniel Mengíbar, experto en psicología clínica. ¿Cómo está, Daniel? Muy bien, encantado de poder estar aquí en esta ocasión y mucho gusto de el poder compartir un poco acerca de estos temas. Ok, excelente. Como primer punto, sí quisiera hacer la primera pregunta. ¿Por qué es importante incluir la salud mental en nuestras vidas? La salud mental como tal es parte de la vida de todo ser humano y lo que pasa muchas veces es que no la incluimos, sino que no le damos como mayor relevancia o no la tomamos muy en cuenta. Pero cuando hay una adecuada salud mental, la persona tiende a tener una mejor calidad de vida en el sentido de que se siente más satisfecho y más contento con las cosas que hace o en las que se desenvuelve. ¿Y qué ocurre con las personas que suelen tener una buena salud mental? Cuando una persona goza de una buena salud mental, comúnmente se espera, o por lo menos esto se dice, que se tiene mayor éxito en las cosas que él hace. Son personas más exitosas dentro de sus trabajos, son personas más funcionales dentro de la sociedad, con sus familias, con sus amigos, son personas que académicamente obtienen sus metas. ¿Por qué? Porque hay una satisfacción en cómo se sienten, cómo son como personas, entonces eso hace que la mayoría de cosas esté en un sentido más positivo hacia el lado de ellos. Ok. Daniel, ¿usted cree que actualmente la salud mental sigue siendo un tabú dentro de la sociedad o eso ya ha cambiado conforme el pasar de los años o del tiempo? Más que un tabú, yo diría que todavía es un estigma. El tabú se ha revertido en el sentido de que ahora pues ya no es como mayor problema el decir necesito ayuda o estoy en un tratamiento con X persona o algo así, pero el estigma siempre se maneja desde el punto de vista en donde si alguien es percibido con una enfermedad de salud mental, por ejemplo, tendemos como a tener nuestros recelos con esa persona y a tener desconfianzas y a tenerlo como con otra perspectiva de lo que realmente aquella persona representa. Entonces, hasta cierto punto el tabú ha disminuido, pero el estigma todavía se mantiene de todo lo que conlleva la salud mental como tal. Ok. ¿Y qué aspectos pueden afectar a una persona para que no goce de una adecuada salud mental? Muchas de las cosas que dentro de la psicología clínica como tal se busca es que la persona aprenda como a liberarse de situaciones o cosas que le han pasado en algún determinado momento de su vida, porque eso pues comúnmente tiende a afectar mucho y cuando nos sentimos afectados emocionalmente por algo, entonces tendemos a perder como el enfoque, a perder la visión o a perder la funcionalidad de las cosas que hacemos. Hay un principio que se utiliza dentro de psicología que se llama el dejar ir las cosas. Y quisiera ampliar un poco la respuesta contando lo siguiente. Esto es una anécdota. Por ejemplo, un día durante una clase, un maestro se paró al frente de sus alumnos como era su costumbre cada día. Todos pensaban que tomaría su libro de texto o computadora y les comenzaría a explicar un nuevo tema sobre geometría,
antiguas civilizaciones o del por qué las plantas cambian de color. Mientras sus alumnos esperaban sentados en su sitio las primeras palabras o frases escritas en la pizarra, el maestro simplemente llenó un vaso con agua y lo levantó. Todo el mundo esperaba la típica pregunta: ¿está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, preguntó: ¿sabe alguien cuánto pesa este vaso? Todos se miraban y comenzaban a dar respuestas como 200 gramos, 250 gramos, no, 400, decían otros. El maestro, quien solo miraba y escuchaba a cada uno sin hacer ningún gesto de aprobación o desaprobación con su cabeza, agregó: el peso al final no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo 1 minuto, no es problema. Si lo sostengo 10, quizás comience a ser incómodo. Si lo sostengo 1 hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo 1 día, mi brazo se entumecería y se paralizará. El peso del vaso no cambia, es siempre el mismo, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Ante las miradas extrañas de todos, continuó diciendo: las preocupaciones, los pensamientos negativos, los rencores, el resentimiento son como el vaso con agua. Si piensas en ello un rato, no pasa nada. Si piensas en ello todo el día, empiezan a doler. Si piensas en ellos toda la semana, acabarás sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Acuérdate siempre de soltar el vaso. Y esto es muy interesante porque esta es solo una historia que quizás algunos ya hemos escuchado o leído en algún momento por ahí. Así también de repente muchos hemos cargado vasos con agua por varios tiempos. Es algo normal porque a todos nos pasa, o bueno, nos ha pasado alguna vez, o 2, o muchas. Sin embargo, el que algo sea normal no significa que sea bueno, no significa que sea saludable. Algunos dicen que la vida, por ejemplo, es como una suma de experiencias y vivencias que nos pasan. Podría ser, o de repente para otros es un lapso de tiempo en donde somos varios a la vez. Amigos, hijos, hermanos, padres, novios y sobre todo seres humanos. Debemos soltar. Pienso que dejar ir aquello que no nos hace bien, debemos de soltarlo. Aquel recuerdo de aquella relación que no funcionó, por ejemplo, que a todos nos frustra, que a todos nos ha pasado. Aquel recuerdo de aquel trabajo que no me gustó, de aquel negocio que no se dio, de aquello que escuché decían sobre mí o de aquello que recuerdo haber dicho sobre alguien más. Los momentos de cada uno de nosotros se convierten en recuerdos para el día siguiente. El presente es importante porque es lo que hacemos ahora mismo, que después se convierte en ayer. La salud mental no siempre llega a nosotros. Debemos ir por ella, encontrarla y mantenerla. Y para ello necesitamos hacer mucho, pero también necesitamos soltar un poco. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido más tranquilos cuando limpiamos una habitación y luego nos sentamos a ver el resultado? Cuando hemos sacado algunas camisas u otras prendas que ya no nos quedan y vemos ahora más espacio. De igual manera, las cosas que llevamos y arrastramos necesitan ser sacadas y arrojadas fuera de nosotros. Es así como nos sentiremos plenos y contentos con lo que somos y estamos haciendo. Claro, cada cosa que nos pasa es una lección y toda lección deja un aprendizaje. Eso es parte de la vida también. Cuando dejamos ir y soltamos cargas, avanzamos más. Nos sentimos más livianos para seguir subiendo la montaña y llegar a esa cima. El cuerpo nos funciona más y la mente se vuelve más clara, lo cual nos deja pensar y sobre todo vivir más. Si aplicamos esto a cada aspecto de la vida, desarrollaremos mejores relaciones con los demás. Dicen por ahí, varios estudios del comportamiento que hablan de esto. Y es algo que lo vemos incluso hasta en las aves que vuelan por los cielos cuando éstas dejan ir. Todo toma un nuevo rumbo con más velocidad que el que se llevaba. Por ejemplo, ¿hemos visto o has visto alguna vez la forma de V en la que vuelan las gaviotas cuando cruzan el mar por los cielos? ¿Sí sabes por qué lo hacen así? Bueno, déjame contártelo. Las gaviotas en su curso cuando se mueven de un lugar a otro,
vuelan en grupo y forman una V. Comúnmente en la punta, dirigiendo todo el grupo, va un líder. Y cuando el que está atrás de ese líder ve que sus alas comienzan a moverse más despacio o que la velocidad va disminuyendo, hacen un relevo y ese líder que va al inicio se va a la última posición y el que estaba en segundo lugar toma el primero, y así sucesivamente la cadena va pasando a tal punto de que ese líder que en su momento estuvo al inicio y luego llegó al final, vuelve en su momento a tomar la dirección del grupo, y así sucesivamente cada uno de ellos tiene también la misma oportunidad. ¿Lo ves? Ellas o ellos sueltan y dejan ir los egos, dejan ir los prejuicios, los miedos a la crítica, los qué dirán, y simplemente se adaptan a la nueva realidad que les toca vivir al final de la fila para ir buscando su oportunidad nuevamente. Dejemos ir, soltemos aquello. De esa forma podremos avanzar más cada vez. Ahora, volvamos a la historia del comienzo, la del maestro del salón. Hagamos la pregunta: ¿cuánto pesa el vaso con agua? Respondamos sin dudar: no importa el peso, sino el tiempo que lo sostengamos. 1 minuto, 10, 1 hora, 5 días o toda una vida. Soltemos el vaso y dejemos ir. Qué bonita historia. Qué buena historia. O sea, creo que al final se entiende un poco la metáfora del vaso con agua. Claro. Y es más el hecho de que uno cargue esas emociones, ¿no? O sea, tenerlas todo ese tiempo y por el orgullo, podríamos decir, no decirlas o no dejarlas ir o no soltarlas. Sí, eso es lo que comúnmente a todos nos ha pasado o nos pasa a la mayoría de seres humanos, que de repente algo no nos sale bien, no nos sale como lo queríamos, como lo esperábamos, pero y nos quedamos con eso guardado. Y andamos pensando en eso constantemente. Y cuando andamos pensando en eso, entonces de repente nuestro ánimo nos lo va cambiando, nos hace más enojados, más amargados. Y eso nos hace entonces que nos privemos de otras cosas, de conocer otras personas, de hacer otras cosas, de intentarlo de nuevo, que sobre todo es tan importante. Y eso es uno de los puntos principales que los nuevos enfoques de la salud mental buscan ahora en día. Que el ser humano sea más flexible con aquello que hace, con aquello que piensa y sobre todo con aquello que se siente también. Listo. Entonces, creo que con esto sería la mejor manera de cerrar este podcast, este pequeño espacio. Entonces, pues esto sería todo. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí el día de hoy. Fue un placer tenerte acá. Y pues nada, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Hola jóvenes líderes emprendedores, mi nombre es Juan Antonio Pineda, presidente de JCI San Pedro Sula. Les agradezco a todos por toda la magnífica labor que realizan, brindando oportunidades a los jóvenes, generando fuentes de empleo. Young Business Leaders es un proyecto que ha nacido desde el corazón de JCI San Pedro Sula con la finalidad de brindarles a ustedes herramientas, brindarles a ustedes estas oportunidades para que sigan desarrollando sus negocios, para que sigan promoviendo sus ideas, sus servicios, sus soluciones. Pueden buscarnos como JCI San Pedro Sula en Facebook e Instagram. JCI es una organización que les puede brindar oportunidades de desarrollo de liderazgo, que pueden ayudarles a conectar con otros jóvenes, con otros emprendimientos, crear una red de networking para que puedan llegar a más personas. Les agradezco mucho por estar con nosotros, por conectarse y sigan pendientes para un próximo episodio de Young Business Leaders. Muchas gracias.